¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a las previas 360, un día más. Llegamos al número 71, ya cerrando los equipos del top 70. Y hoy llega Utah, otro equipo de la Big 12. Ayer hablábamos de Oklahoma State. Y hoy llega una Utah de Alex Jensen, que tiene un equipo interesante, con mucha gente nueva. Se quedan muy pocos, prácticamente nadie, como hablábamos el otro día de New México, y conmigo Jorge Virue, que es un equipo que tiene ganas y que me dijo, Nacho, a esta tengo que venir sí o sí porque me apetece mucho hablar de Utah. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí como siempre y sí, vamos a hablar un poco del proyecto nuevo que han montado en Utah, ¿no? Con un entrenador que ya hablamos en el Coaching Carrusel en su día, ¿no? Es un exjugador de allí, de la zona y muy buen desarrollador de jugadores en la NBA como asistente y lo que buscan es crear un programa nuevo, ir desarrollando jugadores poco a poco y este año ha tenido que apostar también un poco más por la veteranía, ¿no? Por el tema de la inmediatez de resultados, pero creo que es un proyecto a medio largo plazo, ¿no? Para recuperar un poco o ponerse un poco al nivel de su rival de estado, ¿no? Con el que se tiene mucha rivalidad y que tan buenos resultados ha conseguido estos últimos años, pues creo que la idea de Utah es coger un entrenador del mismo perfil, ir desarrollando jugadores y poco a poco ser más competitivos, ¿no? Y volver un poco más a la élite de la Big 12, ¿no? De lo que fue el año pasado, sobre todo, ¿no? Que tuvieron que despedir el entrenador a mitad de temporada. Entonces, eso, muchas fichas nuevas y muchos jugadores nuevos y veremos a ver cómo encajan, pero vamos, yo no me centraría tanto en los resultados a corto plazo, sino en un proyecto más a medio largo plazo, que es la idea que creo que llevan. Es que hablamos de Utah, yo siempre me acuerdo, no sé por qué, de Larry Krystkowiak y aquellos años dorados, ¿no? de Utah, de la Utah de Jakob Poeltl, ¿no? Que parece que nadie se acuerda que Jakob Poeltl, el pívot austriaco, jugó en Utah con ese base de... Era Smith, se apellidaba. No recuerdo, había un base que robaba muchos balones. O Wright, Que ¿no? no, Que juega Dylan en Wright, NBA. Eso, Dylan Dylan. Wright, ¿no? Era Dylan Wright, Sí, perdona, muy sí, bien, sí, Jorge, sí. tienes más memoria que yo. Aquí está la complicada. Estas son las cosas que pasan, ¿no? Que tú piensas en un jugador y dices, y piensas, no, pero yo en Polter sí que me acordaba, ya que aquellos años gloriosos han Sí. pasado y buscan un poco a eso, ¿no? Buscan lo que tú dices, ¿no? Pues BYU ha hecho esto, ha conseguido un tipo en NBA, ha conseguido reclutas. Vamos a ver. Se cargaron a Craig Smith, que a mí me gustaba muchísimo desde su trabajo en Utah State. Utah State, perdón, Craig Smith se fue también. Es que no sé si lo de Theodore no se fue, pero se hablaba, ¿no? Que Craig Smith lo que le faltaba era esto. No había mucho Neal en Utah. Y vamos a ver lo que consigue Jensen con su caché NBA y demás. Han tenido jugadores interesantes. Yo creo que el otro día hablábamos de New Mexico y a mí este equipo se me asimila por el hecho de decir, son jugadores con mucho talento que no mucha gente conoce, que creo que es un equipo muy interesante. Si quieres, Jorge, rápidamente le decimos a la gente que del año pasado se fueron Gabe Batson, se fue Mason Batson, su hermano, Caleb Lowner, ¿no? Para jugar a fútbol americano, ¿no? ¿Te acuerdas que llegó para jugar a fútbol americano? Sí. Llegó para jugar a fútbol americano. Ander Erickson, Lawson Lowrin, Jake Wallin, Myro Little, Ezra Ausar, Mike Jones. O sea, se ha ido gente importante, gente que llegaba con cierto caché que no ha sabido o no ha podido dar su mejor nivel. Solo se queda Kenny Dowes, el pivot, que entró al portal y volvió. Junto a él, Jerry Juan, que no jugó mucho. Y Ibi Traoré, que se lesionó y no jugó en todo el año. Y junto a ellos, en el equipo están transfers de mucho nivel, ¿eh? Porque Elijah Moore de Syracuse me parece un jugador, un melón por abrir muy importante. Ja'Kai Howard desde Auburn me parece otro valor muy importante. Estoy yendo de menos a más. James Okongwu, que llega de Akron después de estar en North Carolina o en Virginia. Vamos a ver si por fin encuentra un sitio en el cual lucirse y conseguir encajar. Llega desde FDU, Fairleigh Dickinson, Terrence Brown, un anotador increíble. Es cierto que en la NEC, vamos a ver cómo se adapta a la Big 12, es un tipo con puntos en las manos. Y luego llegan desde Iowa un FIBA Mason de Jordi, Sidhu Traoré, cuando él era freshman en Manhattan nos lo trajo Jordi, y un jugador que creo que
En Iowa no tuvo ese papel principal que sí que tenía en Manhattan. Y que, sinceramente, creo que su juego no se adapta a lo que era Iowa. Llega aquí a Utah con un nuevo entrenador y me parece que es un jugador muy interesante, un all-around player, un jugador muy interesante. Junto a ellos, Babacar Faye, sobre todo Don Van Henry, que es un jugador diferencial, que llegan ambos de Western Kentucky. Junto a Joshua Hayes, un jugador de Yuko importante, y el alemán Jacob Patrick, que viene de jugar en la liga alemana, un jugador de 22 años también. Junto a, cerrando la plantilla, Kendall Sanders, un 3 estrellas, que hacen, sinceramente, Jorge, creo que es una plantilla larga, con jugadores veteranos, es una plantilla veterana, dentro de lo que cabe, y con talento del cual, como siempre hablamos, no está por explotar, nunca sabremos, pero desde luego que es un equipo con una mezcla de todo, jugadores veteranos, jugadores talentosos, jugadores por explotar, jugadores con talento high school, que creo que si Jensen consigue adaptarlos a los roles que pida, es un equipo que puede ser pues, un equipo tapado de estos de la Big 12, que acaban ganando partidos, acaban metiéndose en esa parte media de la Big 12 que te hace soñar con el Madness. Te has muteado, Jorge. Tenemos un equipo, decía, que la conferencia en la que está no tiene tanta necesidad de ganar muchísimos partidos para poder estar en el Madness, ¿no? La dureza de la Big 12 hace que con un 50% o incluso con récord negativo puedas optar, si tus victorias son buenas y tu non-conference ha sido bastante aseado, pues te hacen entrar en el Madness no sin problema, ¿no? Porque al final la dureza de la competición es alta, ¿no? La conferencia, pero no tienes la necesidad de otros programas en otras conferencias que tienen sí o sí que ganar el torneo, que es el equipo a batir durante todo el año. Ellos no, ¿no? Por eso ha optado por traerse el núcleo duro, digamos, de quinto año, cuarto año, seniors y graduated, de impacto inmediato, de solo un año, digamos, de disponibilidad, pero de rendimiento ya, que les va a hacer, creo, estar en esa zona media de la Big 12 fácil, ¿no? A mí Faye el año pasado y Henry, los dos de Western Kentucky, Henry, los dos de Western Kentucky me gustaron mucho, ¿no? O sea, Faye se lesionó al principio de temporada, solo jugó 10 partidos, pero en los 10 partidos que jugó hacía 12-8, o sea, 15-8, ¿no? Era un pívot muy físico y con muy buenas capacidades. Y Henry, pues un anotador, ¿no? Que las veces que vi a este equipo, sobre todo a final de temporada había algún partido más, eran de hecho el rendimiento de Western Kentucky no fue todo lo que fue por la lesión de Faye, ¿no? Si hubiera estado sano durante todo el año, el nivel hubiera sido bastante más elevado que a lo que esperábamos al principio. Esa veteranía de estos jugadores, el oficio del trabajo del Traoré, Okonkwo lo mismo, no es un jugador con mucho oficio, con mucha experiencia, que sabemos que no brilla en exceso en ataque, pero que coge muchos rebotes, es muy duro, muy defensivo, les va a hacer tener un rendimiento inmediato sí o sí. Y luego que otro tipo de jugadores, como los que has comentado tú de Syracuse, de Auburn, Moore y Howard, que son sophomores que llevan menos años en la liga, pero que vienen de grandes programas, pues se vayan desarrollando un poco a cobijo de estos jugadores de quinto año, ¿no? Ir formando poco a poco ese bloque para ir reclutando y ir teniendo un equipo, un programa sólido, ¿no? Año a año, ¿no? Yo veo un equipo muy interesante, con mucho talento y sobre todo que van a ser duros y van a ser muy físicos, ¿no? Lo que le va a pedir el entrenador desde el primer día. No, totalmente. La verdad que es un equipo que, lo que tú decías, o sea, es que gente como Henry y Faye, que son los dos más veteranos del equipo junto a Congo, son jugadores que han demostrado ser jugadores con mucho talento en la USA, en la Conference USA, que ya hemos hablado tú y yo muchas veces, que es esa mid-major tapada que no mucha gente habla, que es una conferencia que ganar partidos ahí y hacer números es muy complicado. Bemba Henry creo que es el jugador de más talento de este equipo, sinceramente. Creo que todo tiene que pasar por él. Creo que en el Excel este que usamos nosotros de los amigos de americanos, lo ponen de base. Yo creo que va a ser el segundo manejador. Creo que le debería dejar por lo menos el rol de manejador principal a Terrence Brown, el de FDU. Pero luego es un equipo que tiene gente que sabe mover el balón, ¿eh? Porque Sidhu Traoré es un jugador que lo puede hacer todo, o sea, lo puede hacer todo en la pista. O sea, tiene que mejorar el tiro de tres, pero es un jugador que puede jugar de base jugando de 2 metros.
Y luego, ¿no? Pues esos talentos, Elijah Moore, Jakael Howard, gente top 50, top 100 del país, cuando fueron reclutados por Syracuse y Auburn, le hacen ser un equipo largo con gente que va a más y luego nunca sabe el alemán, ¿no? El alemán con 22 años es otro jugador que va a demostrar, o sea, viene con ya experiencia en Liga Alemana y debe demostrar que evidentemente está por encima de él. Vamos a ver a lo que quiere jugar Jensen, ¿no? Yo creo que es un equipo que debería jugar rápido, por lo menos para Henry Fay en Western Kentucky estaban acostumbrados a eso. Terrence Brown en FDU también, Sidhu Traoré en Iowa más de lo mismo, ya que jugar en Auburn ni lo comentamos. Lo que pasa a mí, Jorge, la duda que tengo, siempre te suelo preguntar, ¿quién va a ser el go-to guy, no? A mí la duda que me da este equipo es que es cierto que es un equipo físico, pero no sé yo si es un equipo que va a aguantar los partidos de la Big 12, ¿no? Equipos ante esas 2 partidos por semana ante equipos más duros y demás. Defensivamente, este equipo, tengo alguna duda. En ataque no, pero en defensa es el único pelo que le pongo a este equipo, que creo que tiene muchísimo talento y que Jensen ha conseguido en su primer año tener probablemente un equipo más talentoso que Jensen en todos los años que estuvo aquí en Salt Lake City. Sí. Sí, nos falta conocer un poco otro tipo de jugadores que han llegado, a ver si pueden dar si pueden coger ese rol, ¿no? De ser los anclas atrás, los más defensivos, ¿no? Como el Yuko Joshua Hayes, que es un 6'10". No lo conocemos, sinceramente, no nos da tampoco para seguir, aunque viene de una buena Yuko, ¿no? Como Northwestern Florida State, que es de las más conocidas. No lo tenemos visto, o que jugadores como el de Mali, que tienen también, que el año pasado estuvo lesionado, puedan ser ese tipo de perfil, sí que puede ser una cosa, un debe, ¿no? No recuerdo mucho a Kenny Dawes y su papel el año pasado, porque vi pocos partidos de Utah. Veremos a ver si entre ellos tres, Okonkwo sí que es un jugador más defensivo que puede ayudar, pero sí le falta algo de tamaño. Si entre todos pueden ocupar ese papel. Yo creo que defensivamente pueden pasarlo mal, sobre todo en esa parte interior, pero si consiguen juego rápido y son agresivos, pueden paliarlo, ¿no? Yo creo que la idea de Jensen es esa, desarrollar jugadores, juego rápido, viene con muy buena fama, y yo creo que este equipo, a poco que funcionen 3 o 4 piezas, van a ser competitivos. Ya tío, en una Big 12 en la que con que hagas 8 victorias ya te metes en el Mandes. Claro, que es incluso con 7, creo yo, ¿no? Al final son todos top 25, top 30 del país. Con un récord así medianamente facilito, yo creo que es un equipo además con gente llamativa para jugar en el Madness. Y vamos a ver cuál de todos se explotan. Para mí creo que McHenry es un seguro. Terrence Brown, el de FDU, yo creo que también. Y desde luego que me apetece mucho ver este equipo, Jorge, porque creo que viendo lo que hay en la Big 12, que ya hemos hablado, ya ha salido algún otro equipo de la Big 12, ha salido Oklahoma State, salió en su día Colorado y Arizona State. También en función de qué calendario de la Big 12 te toque, puedes ganar esos 7 partidos y de repente salir en el ranking 71 de College 360 y meterte en el Madness. Yo soy un equipo que sinceramente me parece muy interesante y vamos a ver, porque en el Long Conference he visto que juegan contra Grand Canyon en las semis del AgriSur Series, en su parte del bracket, y luego jugarían contra Iowa o Ole Miss en función del calendario. O sea, 2 piedras de toque importantes. Ya hablamos de Grand Canyon, tú y yo, hace un par de semanas, aquí en las previas, el número 89 de nuestras previas. Y desde luego que Iowa y Ole Miss son 2 equipos también que van a ser 2 piedras de toque muy importantes para esta Utah, para ver si nos los creemos o no. Sí, tienen además 2 partidos fuera de casa contra ex Pac-12, ¿no? California y Washington. Los 2 partidos bastante duros. Luego reciben en casa un equipo también siempre correoso como Weber State, ¿no? Del estado de Utah. La verdad es que tengo también, si quieres, podemos comentar el calendario sí, claro, de la Big 12, porque creo que estaban enteros aquí. A ver, sí. Juegan en casa solo con Arizona y Houston y Iowa State, solo en casa. Por lo cual, ahí tienen posibilidad, más solo en casa también Central Florida, Oklahoma State y TCU.
Solo fuera juegan en Baylor, en Cincinnati, en Kansas State, Texas Tech y West Virginia. También pueden rascar alguna victoria por allí. Sí. Y luego tienen doble enfrentamiento contra BYU, contra Colorado y Arizona State. Ahí también tienen dos de los, entre comillas, peores equipos de la conferencia, más BYU, que es una rivalidad, ¿no? Yo creo que para sacar las 7-8 victorias que estábamos hablando, yo creo que les da, porque el calendario es bastante benévolo. Los equipos gordos de renombre los reciben en casa solo, no tienen que visitar más que la cancha de Baylor y la de Kansas, y Texas Tech quizá también, y para que se vayan a las 9-10 victorias incluso, yo soy optimista. Cuando les voté no había salido el calendario, los voté un poco más abajo, pero quizás se merecían un puesto un poco más alto en nuestro ranking. Totalmente. Pero yo con mucha fe a Jason, yo también, no sé por qué, desde luego que el roster es muy interesante. Tengo ganas de ver cómo se adaptan estos jugadores y qué roles les dan. Quizás para tirar de 3 tiradores a lo mejor les falta alguno de los más fiables, cierto que vienen algunos con buenos porcentajes, pero creo que se pueden atascar. Y desde luego que es un equipo muy interesante. Mil gracias, Jorge, por pasarte un día más por el canal. Muy bien, un placer como siempre estar aquí y seguiremos con más previa durante el resto del verano. Exacto, todavía nos quedan muchas, llevamos ya 30 y tantas, pero todavía queda lo bueno. Están saliendo buenos equipos, pero claro, cuando lleguen ya el 5, el 10, el 15, el 20, pues imaginaros lo que puede ser. Si a nosotros nos parecen buenos equipos estos, imaginaros cuando llegue ese top 10. Mil gracias, Jorge, por estar aquí. A la gente recordarle que si quiere ver las previas antes de nadie, se suscríbase a los donos. Los donos sabéis que una vez se graban las previas se cuelgan, ya tenéis muchas colgadas y nada, si queréis verlas sin que luego se os amontonen, la mejor manera es esa. Haceros donos y vuelve un eurito al mes, están disponibles las previas una vez se graban y luego más adelante veremos qué más cosas hacer por ahí, así que nada. Mil gracias por estar ahí, dejad los comentarios, dadle me gusta, compartidnos para ver si cambia el algoritmo y tenemos más visibilidad. Y lo dicho, seguid disfrutando de lo mejor de la NCAA en College 360. Hasta luego. Saludos.